Muy bien, vamos a hablar de economía ahora, que es otro de los puntos centrales en que se enfocará el mensaje del presidente de la República. Y para eso estamos ya con Diego Macera, gerente general del IPE, para poder imaginar o por lo menos evaluar cuáles deberían ser las claves de esa reactivación económica en el año que le queda a Martín Vizcarra, que no es mucho tiempo para una cosa así. Diego, muchas gracias por atendernos esta noche y bienvenido. Hola Mabela, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hoy leíamos en El Comercio hoy temprano un artículo que hablaba de cómo Perú ha enfrentado distintas crisis económicas. Te preguntaría, en primer lugar, ¿qué hace distinta esta crisis de las anteriores? Al parecer todavía no hay mucha conciencia en la población en general de que esta no será una crisis tan pasajera. Me parece, es un asunto de mera intuición, tú me dirás si estoy en la línea correcta o no, de que la gente siente que pasada, la epidemia o encontrada la vacuna, todo volverá a la normalidad, incluso la actividad, el empleo y qué sé yo. Yo más bien siento que estamos al comienzo de una crisis que va a haber peores momentos de aquí a unos meses más. ¿Cuál es tu pronóstico sobre esto y lo que te decía al inicio, la diferencia entre esta crisis económica y las que hemos tenido antes? Sí, es difícil proyectar aquí, primero porque no sabemos cuál es el comportamiento del virus, ¿no?, que es quizá lo más importante, ¿no?, si esto va a haber un rebrote hacia la segunda mitad del año o no, y eso por supuesto marca mucho las expectativas económicas. Lo que se está por ahora especulando es que podamos tener una vacuna hacia de repente mediados del próximo año, como dijo la ministra Massetti, pero claro, la vida en realidad no va a regresar a la normalidad durante este año y posiblemente bastante entrado el siguiente. Eso creo que es un hecho. Ahora, yendo a la parte de la pregunta sobre qué cosas es esta crisis distinta, creo que hay varios factores. Uno de ellos es que, bueno, esta vez no ha sido una crisis ocasionada por el sector financiero. No ha habido un tema como el que tuvimos en el 2008, ¿no?, desde Estados Unidos, o en la crisis asiática del 98. No, esta es una crisis que viene del sector real, ¿no?, demanda y oferta reales. Ahora, quizá más importante, y en línea un poco con el artículo que publicamos hoy día en El Comercio, Sí. Es que sí esperamos, y creo que la gran mayoría de analistas espera que haya un rebote económico hacia el próximo año, ¿no? Sí. Hoy día las expectativas de contracción para el 2020 están entre 12, 13, 14% de caída, ¿no?, que las pondría como una de las caídas más grandes anuales en la historia del Perú, desde 1821. Sin embargo, a diferencia de otras crisis, tenemos la expectativa es que sea una caída fuerte, pero de un solo año, ¿no? Entonces, el próximo empezamos a recuperar una parte, de repente no todo, y la expectativa es que para el 2022 de repente podamos llegar a un nivel de PBI parecido al que teníamos en el 2019. Entonces eso creo que la hace bastante distinta de otras crisis grandes que hemos tenido en la historia. La más marcada, la guerra con Chile, luego el periodo pues del 89, del 88, 89, 90, el fenómeno del Niño del 83, donde de repente nos tomó un poco más de tiempo salir. No digo que estamos ya de salida, o sea, de repente ya pasó lo peor, pero Claro. todavía falta. Claro. ¿No? Todavía falta, pero sí esperamos que el próximo año haya un rebote. La pregunta es, ¿va a ser un rebote de 10%, 11%, como especula el Banco Central? No, el Banco Central pone 11.5%, me parece, o va a ser un rebote más cercano al 5, 6%, como ponen otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Claro, el rebote se va a producir. La magnitud del rebote viene a ser como una segunda parte del análisis y mencionabas, por ejemplo, las grandes inversiones que hay que mencionar y sacar adelante. Ayer en una conversación me decían,
Mira, Perú está viviendo de los proyectos que ya se han suscrito, han empezado, pero no se está haciendo, por ejemplo, exploración minera en el país. Es decir, hay cosas que están caminando, pero no estamos abriendo nuevas oportunidades. Y eso es peligroso. ¿Cuáles son estos proyectos al margen de la cartera que ha mencionado la ministra de Economía? ¿Qué cosas tiene que asumir, qué pasivos o con qué problemas tiene que lidiar y saber encarar el gobierno de Martín Vizcarra este último año? Quizá, a ver, pensando un poquito menos en el tema de su aprobación, puntos más, puntos menos, y más en lo que serán las cifras globales del estado en el que dejará las finanzas del país. Y me refiero, por ejemplo, a lo que estamos viendo en Espinar con el tema de la situación de las empresas mineras. ¿Por dónde ves tú ahí los grandes ejes de ese rebote? ¿De qué dependería que sea un rebote pequeño, producto del esfuerzo cotidiano de los ciudadanos, y un rebote que venga con una estrategia, ¿no?, de grandes inversiones impulsada por el gobierno? Sí, hay tres grandes factores que van a estar detrás de un eventual rebote fuerte económico, ¿no? El primero es la parte de salud, la curva de contagios, la parte epidemiológica, ¿no?, sobre la cual obviamente tenemos algún control y deberíamos estar haciendo quizá un mejor trabajo. ¿No? Esa es una variable sumamente importante pensando en hoy y en las siguientes semanas y en los siguientes meses. La otra es cuál va a ser la efectividad de las políticas de reactivación, ¿no? Si el gobierno vamos a tener el programa Reactiva Perú 2 saliendo de una vez, o nos vamos a seguir demorando, ¿no? ¿Cómo van esos subsidios a la planilla? De repente podemos profundizarlos un poco más. ¿Cómo van los planes de reapertura en general? ¿Lo podemos hacer con los protocolos adecuados? Esta parte de políticas de reactivación es un segundo eje fundamental. Sí. Y el tercero, que no hemos discutido todavía, pero que es tanto más importante, es la parte del riesgo político. ¿No? En tanto estamos moviendo más el panal, no tengamos una ruta más o menos clara de hacia dónde quiere ir el Congreso, no estamos viendo disparos por todos lados, cuál va a ser la respuesta ante ello del Ejecutivo, se hace muy complicado anticipar un ambiente de inversiones propicio, sobre todo para inversiones, te diría, incluso no mineras. Claro. Ahora, el discurso de 28 no es tanto un ejercicio de políticas públicas, es más un ejercicio político, propiamente, ¿no? Entonces, aquí lo que el presidente, yo humildemente creo, lo que el presidente debería tratar de transmitir es calma y confianza a la ciudadanía en que se han reconocido algunos errores del pasado y se están corrigiendo. Yo creo que un buen primer paso ahí ha sido el nombramiento del primer ministro Cateriano, y hay, como decías tú, inversiones que tienen que moverse, ¿no? Privadas, público-privadas, tenemos inversiones productivas, ni siquiera pensando tanto más allá en el flujo de proyectos. O sea, inversiones productivas tienes en proyectos de irrigación, tienes Olmos, tienes Majes, tienes Chavimochic, para sacarlos ahí. Lo mismo tienes proyectos de infraestructura más o menos relevantes que podrías ponerle un poco más el acelerador en este año. Tienes la línea 2 del metro, la reconstrucción del norte, la red vial 4, la IRSA Sur. Tienes varios proyectos a los cuales puedes ponerle el acelerador. Yo soy un poco más bien escéptico de iniciativas como esta del proyecto Arranca Perú, ¿no? Esto de generar empleos públicos con plata, pues, del Estado. No soy particularmente fan de este tipo de obras. Creo que quizá hubiera valido la pena evaluar, dar bonos a las familias vulnerables, continuar con la política de bonos a las familias que todavía no les llega, porque, a ver, seamos francos, lo peor ha pasado, pero la pandemia y las necesidades siguen ahí. Sí. ¿No? Y aquí hay que hablarle a la ciudadanía de lo que realmente le importa. Y lo que realmente le importa a la ciudadanía es cómo vamos a atender hoy a la población vulnerable, cómo vamos a hacer para recuperar el empleo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la parte de empleo formal? ¿Cómo podemos darle facilidades, reconversión a algunos negocios que de repente ya no son viables hoy día, sin ahogarlos en trámites ni restricciones, ¿no? Y creo que esto es un poco hacia donde debería girar alguno de los ejes del mensaje. Estupendo. Diego, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos, porque a partir de tu respuesta han surgido varias repreguntas. Vamos a una pausa y volvemos. Encantado.
Bien, continuamos conversando con el economista Diego Macera y hablábamos de cuáles serían los anuncios que tendría que hacer el presidente mañana. Hablamos de recuperación de confianza, de sinceramiento también. Nos decías, Diego, que no eres partidario de, por ejemplo, impulsar el empleo desde la inversión pública. Es decir, vista una deficiencia en infraestructura como carreteras, puentes, que el Estado asuma estos proyectos para que la gente trabaje en ellos. Y esto me imagino por la temporalidad que tienen estos trabajos. No son trabajos que vayan a durar mucho tiempo, sino el tiempo que dura la obra. ¿Va por ahí? Sí, son básicamente programas de obra pequeña, de mantenimiento. Claro. No es un programa que está orientado pues a cerrar de verdad las brechas estructurales en que tenemos en transporte. Un alivio temporal, un alivio temporal. Sí, es un alivio temporal, pero mira, a ver, para totalmente francos, si nos vas a elegir hoy, vamos a hacer este empleo temporal que de repente no es muy socialmente productivo, ¿no? Pero le da ese alivio temporal a la persona, como dices, pero lo sacamos del mercado laboral, le quitamos la oportunidad de que quizá con un bono que recibe en su casa, idealmente seguro, ¿no? Puede usar ese tiempo para buscar algún empleo, ¿no? Sea formal o informal, ¿no? Que realmente sea, que tenga que sea permanente. Claro. Estamos sacrificando dinero público que debería servir para cerrar brechas en empleos que de repente pues no son suficientemente productivos. La alternativa en realidad está en cómo hacemos para preservar el empleo productivo que ya existe en el sector formal y no dejamos que las empresas que ya han generado este empleo caigan. Claro. Y esto pasa un poco por lo que conversábamos antes, ¿no? Cómo podemos tener el Reactiva 2, que ya se está demorando bastante, ¿no? Tienes ahí problemas pues con COFIDE, con Fiscalía, ¿no? De repente podríamos pensar en profundizar un poco los subsidios a la planilla que se dieron, estos de los 1.500 soles, 35% para los salarios de debajo de 1.500 soles. Esa es una alternativa que se ha usado muchísimo en otros países, de repente acá se podría profundizar. Entonces, hay varias cosas que se podrían empezar a pensar quizá un poquito más fuera de la caja, porque como decíamos, efectivamente, abril fue el peor mes, ¿no? Caída de 40%, mayo caída de 32%, posiblemente vamos a seguir en negativo así hasta febrero del próximo año, vamos a ir mejorando poco a poco, pero las necesidades de las personas están ahí y hay muchísimas familias que de nuevo no han recibido mayor ayuda y negocios tampoco. ¿Cómo lo sacamos de esta situación? Eso es lo que creo que muchísimas personas quieren escuchar mañana. Claro. Le corresponde al presidente entrar en ese tipo de detalles. Decías tú que va a ser un mensaje más político y hay expectativa también por la presentación del gabinete ante el Parlamento, donde se entraría ya en detalles particulares por sectores. Pero, por ejemplo, un tema que nos llamó la atención, lo comentabas tú, es las facilidades para reconvertir el giro de negocio, cambiar el giro de negocio. ¿Cómo puede el Estado poder hacer esto? Es decir, cómo más allá de la creatividad del empresario, que hemos visto, por ejemplo, cafeterías que de pronto se convirtieron en mini markets y reaccionaron de inmediato, pero por propia iniciativa del empresario, ¿cómo puede el Estado y a quién le tocaría, digamos, servir como de asesor para poder sacar un plan interesante de reconversión de negocios, por ejemplo, para el sector turismo, que va a permanecer golpeado durante mucho tiempo más? Sí, en el sector turismo, por ejemplo, tienes algunas iniciativas de hoteles que se están tratando de reconvertir en alquileres de oficinas o alquileres de habitaciones por un tiempo más largo, ¿no? Unos meses en vez de un cuarto de hotel. Entonces, hay varias iniciativas que van por este tipo. Si me preguntas, ¿quién del Estado tendría que acompañar? A ver, hay diferentes niveles. Un primer nivel son los permisos municipales. No siempre es fácil cambiar de giro de negocio con un permiso municipal detrás que puede ser no es fácil de sacar, puede ser que la zonificación no te dé, Claro. hay algunas restricciones que se pueden tratar de revisar acá en un contexto de nuevo de emergencia. Es un primer ámbito de trabajo es el ámbito local de la municipio. El otro, que también es complicado, es la parte de trabajo, ¿no? Hay algunos negocios que se van a tener que reinventar, ¿no? Y para eso de repente también necesitan cambiar de trabajadores, ¿no? O sea, tenías un negocio con cierto tipo de trabajadores, estás cambiando de giro de negocio, de repente necesitas otro tipo de trabajadores. No significa que cambies al 100%, pero algunos de repente tendrías que cambiar, ¿no? Esto podría ser de nuevo
desde aquí podrían venir algunas restricciones de parte de la autoridad de trabajo, Claro. que yo espero ahora, digamos, se muestre un poco más comprensiva, dada la magnitud del problema que tenemos entre manos, que de repente no había sido obvio hacía un par de meses, a pesar de que muchos lo habíamos tratado de poner sobre la mesa. Ahora, cuando ya vemos cifras de caídas del 55% de la PEA ocupada en Lima, no, quizá ahí es más obvio que hay que hacer algunas cosas también fuera de la caja. Por supuesto. Muchísimas gracias, Diego, por esto. Y bueno, atentos no solo al mensaje entonces del presidente, sino también esperamos con mucha expectativa esa presentación del gabinete cateriano ante el Parlamento programado para la próxima semana. Muchísimas gracias, Diego. Buenas noches. Encantado. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Tenemos más todavía en 2020.